Esto es Foto Hobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Foto Hobby. Soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo armar un pequeño estudio casero. En cuanto empezamos en iluminación, surge de inmediato la curiosidad y necesidad de poner en práctica los conocimientos recientemente adquiridos, lo cual es muy bueno porque evidentemente lo que no practicamos se termina por olvidar. Sin embargo, surgen algunos inconvenientes. En primer término, hay algunos lugares en los que en cuanto sacas un flash a la calle, incluso un humilde rebotador, de inmediato vas a tener encima a policías pidiéndote permisos o dinero, por lo que te va a ser prácticamente imposible sacar tu equipo a la calle. Por otra parte, también está el tema de la seguridad. ¿Qué tan seguro te sientes sacando a la calle equipo costoso y llamativo? Así que en este punto surge la posibilidad de hacerlo indoors, de hacerlo en interiores. Sin embargo, hablando de aficionados, evidentemente que no tiene ningún caso que rentemos un estudio profesional o plantearnos armar uno, por lo que surge la alternativa de hacer un espacio en nuestra propia casa para justamente practicar fotografía. Ahora, evidentemente que un espacio así, dentro de nuestra propia casa, va a tener diversas limitaciones, tanto de espacio, de presupuesto, etc. Pero finalmente es una alternativa muy viable, segura, relativamente económica y me parece que es muy conveniente justamente para practicar nuestros conocimientos sobre iluminación, lo cual lo convierte en una alternativa muy interesante y como te digo, en muchas ocasiones pues es eso o la nada. Así que trabajemos y divirtámonos con lo que tengamos a la mano. Así que de eso vamos a hablar en esta ocasión, de algunas ideas y alternativas para armar un pequeño estudio en nuestra casa. Y en primer lugar está el tema del espacio. No nos engañemos, entre más mejor, pero insisto, evidentemente pues en un entorno casero no vamos a tener tanto espacio como sería lo ideal, así que cualquier espacio del que te puedas hacer pues va a estar bien. Ahora simplemente toma en cuenta lo siguiente, muy seguramente te implique mover muebles, así que tendrás que tramitar los respectivos permisos caseros y por otra parte trata de que ese espacio que te consigas se encuentre lo más limpio visualmente hablando, es decir, que no haya nada entre, digamos, a lo largo o a lo ancho de dicho espacio para que tengas distancia de tiro y además puedas poner los accesorios de los que a continuación te voy a platicar. Ahora hablemos del fondo. En esta solución casera puedes recurrir simplemente a que el fondo de tu pequeño estudio sea una pared lisa o lo más limpia visualmente que puedas, así como una ventana en la cual puedas cerrar las cortinas o persianas o lo que tengas, y con eso puedes empezar. Sin embargo, si buscas una solución un poco más versátil, puedes recurrir a portafondos para poner fondos fotográficos. Y en este setup más casero, la opción más conveniente es un simple portafondos que se compone por dos tripiés y una barra horizontal superior que los une, que es precisamente donde cuelgas los fondos. En Amazon puedes encontrar opciones bastante económicas de alrededor de 60 o 70 dólares. Desde luego no te esperes la gran cosa ni la gran capacidad de carga, pero en este setup casero está bien. Ahora, en cuanto al fondo como tal, puedes recurrir simplemente a comprar telas. Mis primeros fondos fueron una tela blanca, una tela negra y otra de colores que compras en tiendas de telas. Simplemente asegúrate que las dimensiones tanto en alto como en ancho de ese pedazo de tela sean acordes con la altura y la longitud de tu portafondos, así como de la propia longitud del fondo del espacio de tu pequeño estudio casero.
Pero también puedes recurrir a comprar fondos fotográficos como tal. Hay N cantidad de marcas y precios. Yo en lo personal tengo algunos de la marca Kate Backdrops, la cual tiene fondos de diversas dimensiones con precios y calidades razonables. O incluso puedes fabricar tú mismo tus propios fondos. En internet puedes encontrar N cantidad de tutoriales en los que se abordan las técnicas y materiales necesarios para hacerlos, y la verdad es que es una actividad bastante desestresante y divertida, por lo que te recomiendo mucho que explores también esa posibilidad. Enseguida hablemos de la luz. Como te he comentado en episodios anteriores, para iluminar podemos recurrir tanto a flashes como a luz continua, sobre todo a la luz LED. No es que haya una mejor que otra, tiene que ver simplemente con tus preferencias y con qué tipo de fotografía practiques para saber cuál es la que más te conviene. Yo en lo personal prefiero los flashes, son más versátiles, así que te voy a hablar de ellos, pero ya te digo, puedes usar luz LED sin mayor problema. Ahora, en fotografía se suele hablar de puntos de luz. Un punto de luz se refiere al flash como tal, a la unidad de flash o de luz LED, lo que tengas, más su respectivo light stand o trípode para el flash, así como algún modificador. Los modificadores, de manera general, sirven para modificar alguna de las propiedades de la luz, tales como su color, su calidad, su dirección o su cobertura. Ahora, en cuanto a los flashes, estos pueden ser de muy diversa potencia, pero para nuestros efectos, te basta y sobra uno de 200 watts, incluso un pequeño speedlight que suelen rondar por ahí de los 70 watts, es más que suficiente debido a las dimensiones pequeñas de nuestro pequeño estudio casero. Asimismo, te vas a encontrar en el mercado muy diversas opciones de marcas, calidades y precios. En lo personal, yo trabajo con la marca Godox. Te puedo decir que es una marca con calidad profesional y con precios razonables, pero desde luego hay marcas muchísimo más caras y algunas más económicas, pero ya te digo, si no tienes mucha idea de marcas, no te vas a equivocar con Godox. Por otra parte está el tema de los light stands, que son literal trípodes específicamente para poner flashes o luces LED. De nuevo, aquí hay una enorme variedad de marcas y calidades y precios. Yo en lo personal empecé con light stands de la marca Godox también, los cuales consigues en Amazon por alrededor de $30. No son, digamos, la octava maravilla en cuanto a calidad, pero sacan la chamba. Simplemente considera que estos varían en función de su altura, así que asegúrate que tengan una altura de no menos de 2 metros, su capacidad de carga y los materiales con los que están construidos. Y finalmente hablemos de los modificadores. El mundo de los modificadores es casi un mundo aparte en fotografía. Hay N cantidad de ellos, formas, funciones. Cada uno de ellos evidentemente modifica la luz o modifica alguna propiedad de la luz en diferente forma. Sin embargo, te recomiendo que tengas al menos dos, uno de luz dura y otro de luz suave. La dureza o suavidad de la luz se refiere a su calidad, y esto está en función del tamaño relativo de la fuente de luz respecto del objeto o sujeto que estés iluminando. Si la fuente de luz es pequeña en relación con lo que estás iluminando, te va a generar una luz dura. Si por el contrario es una fuente grande, va a generar una luz suave. La diferencia es que la luz dura tiene transiciones de luces a sombra muy abruptas, mientras que la luz suave tiene una gradación más sutil. Y justamente te conviene tener uno de luz dura y uno de luz suave para que veas y notes y practiques las diferencias y los diferentes mensajes emocionales que transmite ambos tipos de luz y aprendas a utilizarlos en las condiciones más convenientes para cada tipo de luz. En este sentido, el casi modelo de luz dura es lo que se conoce como reflector o campana, que es un modificador con una forma prácticamente de una campana, que de hecho suele venir incluido con algunos flashes o con algunas luces LED, el cual al ser relativamente pequeño, sobre todo en relación con una persona, genera una luz dura. Por contraparte, en cuanto al modificador de luz suave, te recomiendo que recurras a softboxes, los cuales son cajas de tela de diferentes tamaños y formas y algunos materiales que, debido a que son de tamaño grande, justamente
generan una iluminación suave, sobre todo cuando se encuentran cerca de tu modelo. En el mundo de los softboxes hay una enorme variedad de formas, tamaños, pero digamos básicamente existen los softboxes que son cuadrados y por otro los que son más circulares o poligonales. Básicamente en el retrato la diferencia que existe entre cuadrados y más circulares es el catch light que generan. Cuando tú retratas a una persona, su iris refleja el softbox, o refleja en general la fuente de luz que lo está iluminando, si es que lo ve tu modelo. Así que lo vas a ver reflejado en su iris. Y justamente si tienes un softbox cuadrado, ese catch light pues va a ser cuadrado. A mí en lo personal no me gusta, yo prefiero que el catch light sea, digamos, más circular, pues se me hace más orgánico con la forma del ojo, así que bueno, en lo personal yo prefiero los softboxes cuadrados, así que yo te recomendaría en concreto un Octavox de 1,20 m, que es un tamaño más que suficiente para hacer retratos. Ahora también en el mundo de los softboxes pues hay mil cantidad de precios y marcas que varían en función de sus materiales y qué tan fácil se arman. Yo te puedo hablar de los de la marca Godox también, que consigues en Amazon por alrededor de $60-70. Insisto, no es lo más fancy del mercado, pero me parece que es una opción más que suficiente para un aficionado y para empezar a practicar en este mundo de la iluminación. Simplemente asegúrate que incluya un grid. Los grids son como rejillas de tela que lo que hacen es que evitan que la luz se disperse por todos lados, sino que digamos la dirigen hacia adelante, hacia el frente del softbox, lo cual te permite evitar rebotes, lo cual es muy útil, sobre todo en estos entornos digamos tan pequeños de un estudio casero. Ahora, como te mencioné, esto, el flash, el light stand y el modificador configuran lo que se conoce como un punto de luz. Ahora, ¿cuántos puntos de luz necesitas? Pues los que se te ocurran y los que quieras, los que den tu creatividad. Pero ciertamente la inmensa mayoría de los esquemas de iluminación, un esquema de iluminación es básicamente una estandarización del número de puntos de luces y su posición, y como te digo, la inmensa mayoría de los esquemas de iluminación se resuelven hasta con 3 puntos de luz. Pero bueno, puedes iluminar perfectamente con un punto de luz, con 2 o con los que te den tu creatividad. Pero si vas empezando, tampoco te vuelvas loco comprando equipo, por lo que con un solo punto de luz basta y sobra para practicar iluminación. Por otra parte, también hablemos de las ópticas. Evidentemente en este pequeño estudio casero va a ser muy difícil que puedas usar longitudes focales demasiado grandes. Típicamente, debido a estas dimensiones limitadas, te vas a encontrar trabajando con lentes de no más de 50 milímetros. Y de hecho, si trabajas con una cámara con sensor APS-C, que como he explicado en otros episodios tiene un factor de recorte, lo más común es que termines trabajando con 35 milímetros, por ahí de entre 24 y 35 milímetros. Y esto también con la limitación de que probablemente no puedes hacer más que medios planos o incluso primeros planos, es decir, difícilmente vas a poder hacer cuerpos enteros. Sin embargo, como ya hemos dicho, bueno, pues son las limitaciones que tenemos y divirtámonos con eso. Así que simplemente te diría que si usas lentes de menos de 35 milímetros, no te acerques tanto a tu modelo, porque también, como lo he explicado en otros episodios, esto va a generar distorsiones, las cuales no son agradables en el retrato. Ahora, en cuanto a la colocación de tu modelo, trata que no esté tan cerca del fondo, porque de lo contrario, en función de cómo posiciones tus luces, es probable que las sombras caigan sobre el fondo, lo cual no es un efecto tan estético. Y por otro lado también, como te digo, no te acerques tanto a tu modelo porque lo vas a distorsionar, así que de alguna forma tienes que encontrar un punto medio en el que pues tengas distancia de tiro hacia tu modelo, pero tampoco lo acerques tanto al fondo para evitar este tipo de sombras. Y finalmente te voy a hablar de un accesorio que si bien ya muchos fotógrafos no lo usan, te puedo decir que sobre todo cuando vamos empezando en iluminación es sumamente útil. Se trata de un exposímetro de mano. Este accesorio, como su nombre lo indica, te permite medir la exposición
o más bien la potencia necesaria a la que tienes que setear tus flashes para que obtengas una correcta exposición. El exposímetro de las cámaras no funcionan cuando iluminamos con flashes, debido a que este destello es ultra rápido. Los exposímetros de las cámaras no están diseñados para poder exponer la luz del flash, por lo que en esos casos necesitamos un exposímetro de mano. Si bien, como te digo, muchos fotógrafos no lo utilizan, lo cierto es que cuando vamos empezando en fotografía y aún no tenemos un criterio para determinar cuándo una toma está correctamente iluminada, cuándo le falta luz o cuándo le sobra, la verdad es que justamente cuando estamos apenas desarrollando este ojo fotográfico, este ojo de iluminación, es cuando esta herramienta se vuelve sumamente útil, precisamente porque te permite tener una referencia objetiva de cuando tu escena está correctamente iluminada. Y a partir de ahí tú eventualmente podrás desarrollar tu propio gusto o tu propio criterio. Pero como te menciono, justamente cuando vamos empezando y no tenemos claras estas nociones es cuando resulta sumamente útil un exposímetro. Cabe mencionar que esta herramienta, sin embargo, no es precisamente barata, pero te puedo asegurar que es sumamente útil. De hecho, yo aprendí a iluminar con exposímetro de mano y no lo cambio por nada. Así que en caso de que decidas adquirir uno, te recomiendo la marca Sekonic. Es prácticamente el estándar y desde luego que tiene modelos de muy diversa gama, pero el más conveniente y que te saca la chamba te costará por ahí de unos $250. Y finalmente llegamos a lo más importante, tu modelo. Y al respecto, pues evidentemente que puedes recurrir a tu familia, a tu pareja, incluso a tus mascotas. Pero si ninguno de estos individuos quiere cooperar o de plano los terminas hartando, también es posible que fotografíes bodegones. Este es un género muy popular, viene sobre todo de la pintura, still life, y se trata precisamente de fotografiar pues generalmente comida o artículos de cocina, pero no tiene que ser ese tipo de cosas. Puedes simplemente poner cualquier tipo de objetos y fotografiarlos, y este género sirve mucho para practicar cosas como composición, pero también iluminación. Así que si optas por esta opción, te recomiendo que consigas objetos de diferentes volúmenes, tamaños, texturas y pruebes precisamente iluminando con luz dura, con luz suave, con luz lateral o frontal, para que justamente practiques y observes de primera mano las diferencias estéticas y visuales comunicativas que generan diferentes tipos de iluminación. Y bueno, básicamente con estos elementos estás listo para tener un pequeño estudio casero, así que no lo dudes, pon manos a la obra y diviértete mucho. Así concluye un episodio más de Foto Hobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto-vchicazst. Nos escuchamos.